el mini vídeo 1 de los 6 que vamos a dedicar al estudio del cálculo integral. La materia que vamos a ver aquí es una introducción al cálculo integral, el concepto de la integral de Riemann y sus propiedades, con algunos ejemplos. Vamos a empezar definiendo lo que es una función escalonada porque esta nos dará pie a poder definir de una manera sencilla la integral de Riemann. Una función f definida en un intervalo cerrado AB es escalonada si podemos conseguir una partición en el intervalo AB, una partición es una serie de puntos en ese intervalo, tal que f sea constante en cada subintervalo abierto de esa partición. Por ejemplo, esta función sería escalonada. ¿Por qué? Porque la función viene definida por 2 entre 0 y 1, por 1 entre 1 y 2 y por 3 entre 2 y 3. Está dada, definida por escalones, ¿verdad? Es una función escalonada. En esta función, si queremos calcular el área que hay entre el eje de abscisas y debajo de la función, como son escalones, son rectángulos, es muy fácil de calcular. Sería base por altura, sumar las tres áreas. Esa integral, que sería ese área que vamos a calcular, se podría denotar así, la integral entre a y b de la función en el eje de x, y va a ser el valor de f sub x, en cada subintervalo, x sub k menos x sub k menos 1, la suma, ¿verdad? Entonces sería, esto es la base, esto es la altura, la suma del área de los rectángulos. Con este concepto podemos generalizarlo a la integral de Riemann, que va a ser lo mismo. Vamos a intentar calcular el área que hay entre una gráfica y el intervalo, un intervalo en el eje de abscisas, un intervalo AB, pero ya la gráfica no va a ser una función escalonada, sino cualquiera, ¿vale? Entonces vamos a tomar una partición del intervalo AB. Vamos a considerar una función que sea acotada para que exista ese área y vamos a llamar m mayúscula sub i al extremo superior en cada subintervalo y m minúscula sub i al extremo inferior. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma superior y la suma inferior. ¿La suma superior qué es? La suma superior va a ser la suma de los rectángulos de base cada subintervalo por la altura mayor en ese subintervalo. La suma inferior va a ser la suma de los rectángulos que podemos construir con los extremos inferiores en cada subintervalo. Suma superior y suma inferior. Evidentemente, la suma inferior, la suma de los rectángulos inferiores, es siempre menor o igual que la suma de los rectángulos superiores. Esto gráficamente se ve aquí. La suma de las áreas de los rectángulos en la partición inferior, estaríamos aquí entre A, que estaría por aquí, B sería este. Entonces, en cada trocito tomamos el inferior, dibujamos el rectángulo, calculamos su área. L sería la suma de las áreas inferiores. Y la suma superior sería, en cada trocito, vamos cogiendo el superior, ¿vale? El extremo superior, dibujamos el área, serían los rectángulos que nos pasamos de la gráfica, ¿vale? Y sumamos el área de estos rectángulos, suma superior. Evidentemente, la inferior es siempre más pequeña que la superior. Bueno, vamos a llamar integral superior e integral inferior a lo siguiente. Integral superior sería la más pequeña de las superiores, es decir, intentando hacer el intervalo lo más pequeñito posible, pues cogeríamos la más pequeña de las superiores. Y en cambio la integral inferior sería la más grande de las inferiores, es decir, estamos intentando aproximar el área. Aquí cogeríamos la que esté más cerca por debajo y aquí la que esté más cerca por arriba. En general, la integral inferior es siempre menor o igual que la integral superior. Bueno, pues con esto vamos a dar ya la definición. Si una función es acotada y estas integrales coinciden, decimos que f es integrable Riemann en el intervalo AB. Y le vamos a poner así, pertenece a R, intervalo AB. Vamos a decir que la integral entre a y b de una función es la integral de Riemann. ¿Y qué calcula? Pues calcula el área que hay en el intervalo AB y que se genera debajo de la gráfica de la función f.
¿Qué propiedades podemos destacar de la integral de Riemann? Pues una función es mayor o igual que 0, su área, su integral siempre va a ser mayor o igual que 0. Si tenemos la suma de 2, pues la integral en un intervalo a b es la suma de la primera más la suma de la segunda. Y esta propiedad, que también es muy importante, que si tenemos una constante, la constante se puede poner fuera de la integral. Si una función es menor o igual que otra, pues sus integrales, sus áreas, seguirán conservando dicha propiedad. El valor absoluto de una integral es siempre menor o igual que la integral del valor absoluto. Y por último, si una función es integral de Riemann en un intervalo AC y en un intervalo CB, pues entonces va a ser integral de Riemann en el intervalo AB y se obtiene como haciéndola entre A y C más CB. Esto gráficamente es obvio. Sería como si partiéramos el área en dos trozos. Haríamos de A a C y luego de C a B. La suma de esas dos áreas nos daría el área total. Si en algún momento nos sale la integral entre A y A, pues evidentemente ahí no se genera ningún área, sería 0. Si tenemos una integral entre A y B, lo lógico es que se entienda que A es menor que B. Si en algún momento, con un cambio de variable, con lo que sea, como se verá en otros vídeos, nos sale un intervalo que no tiene sentido, ¿vale? Entonces le podemos dar la vuelta y tenemos en cuenta esta propiedad que la integral entre A y B es menos la integral entre B y A, para que aquí salga algo con más sentido. Bueno, pues vamos a pasar ahora a definir lo que se llama la integral indefinida, la integral función de su límite superior. Vamos a llamar f mayúscula integral entre a y x de la función f minúscula de t. Bueno, pues si f minúscula es integrable Riemann para cualquier valor de a b y llamamos f mayúscula a la función definida anteriormente, f mayúscula es una función continua y su derivada es f minúscula. En este sentido, la f mayúscula se llama primitiva de f, ¿vale? ¿Y cómo vamos a calcular la integral entre a y b? Pues por la regla de Barrow se hace como f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Con el teorema de Barrow, con esta regla, tenemos entonces que las integrales de Riemann se calculan realmente como integrales indefinidas, por lo que realmente es importante saber hacer estas integrales, las indefinidas, puesto que las definidas es simplemente sustituir por la regla de Barrow. Entonces, nuestro objetivo realmente es saber calcular f mayúscula, ¿vale? Si f mayúscula es una primitiva de f minúscula, también lo es si le sumamos una constante, porque claro, la derivada de una constante es 0. En general, vamos a escribirlo así. Esto sería la integral indefinida, integral de f de x igual a f mayúscula. Por ejemplo, x cuadrado partido 2 es la primitiva de x. ¿Por qué? Porque si derivamos x cuadrado partido 2 nos sale x. Menos coseno de x, la primitiva de seno de x. ¿Por qué? Porque si derivamos menos coseno, como la derivada del coseno es el menos seno, con el menos delante, me sale seno, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la integral entre 1 y 3. Esta realmente sería una función escalonada, de las que hemos visto al principio. Gráficamente sería que queremos, con esto lo que queremos hacer es calcular el área que hay por debajo de la función constante igual a 4 en el intervalo 1, 3. ¿Eso qué es? Eso es el área de un rectángulo, base por altura. 3 menos 1, 2. La base es 2. La altura es 4. Ese área vale 8. Si lo hacemos como una integral, ¿cómo se haría? Pues calcularíamos una primitiva, la primitiva de 4, por el 4 lo podemos poner fuera, nos quedaría 4 por x. Y luego hacemos Barrow. Barrow sería 4x entre 3 y 1. Evaluando primero en el 3 quedaría 12, menos evaluando en el 1 quedaría 4. 12 menos 4 es 8, que nos sale lo mismo que aquí. Vamos a ver otra integral. La integral esta, si la vemos en el dibujo, representa el área de un trapecio, ¿vale? Sería la función, en este caso sería la x más 2, y queremos hacer la integral entre 0 y 3. El triángulo que se genera aquí, ¿vale? Sería el trocito de arriba, si la consideramos partida por aquí, tendríamos el triángulo que se genera aquí, cuya base es
3, aquí estaría el 0, ¿no? Su base es desde el 0 hasta 3, o sea, sería 3, ¿vale? Por su altura, aquí estamos haciendo la fórmula de base por altura dividido entre 2, y luego aquí nos queda el rectángulo. Si consideramos aquí una línea, la base del rectángulo sería otra vez 3, su altura 3 por 2, 6. ¿Vale? Entonces, el área, mirada, digamos, en la figura, sería 9 medios más 6, el rectángulo más el triángulo, que resulta 21 medios. Si la hacemos como una integral, ¿vale? Calculamos la primitiva de x más 2 es la de la x cuadrado partido 2, y la de 2 es 2x. Y ahora hacemos bar rule. Bar rule se hace entre 3 y 0, evaluando en el 3, siempre primero en el de arriba, sería 9 medios menos 6, menos evaluados en el 0, ¿vale? Que en el 0 no vale nada. 9 medios más 6, ¿vale? 9 medios más 6 sale 21 medios, que es justo lo que hemos hecho antes. Vamos a ver otra. Esta sería esta integral, ¿vale? La función sería x cuadrado menos 6x y la queremos integrar entre 0 y 6, ¿vale? Esta integral, si la hacemos por lo de antes, una primitiva de x cuadrado sería x cubo partido 3, y de aquí menos 6 se pondría fuera, y la de la x sería x cuadrado partido 2, haciéndola entre 0 y 6 sale menos 36. Hay que recordar que esto está midiendo un área. Que un área salga negativa no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando nos salgan negativas nos están indicando que el área que se ha generado está por debajo del eje OX, ¿vale? Entonces, si miramos el eje, vemos que este área es negativa. Bueno, pues entonces hay que ponerla en valor absoluto si queremos considerar que esto es un área. Es decir, el resultado de esta integral tendríamos que decir que es 36 en valor absoluto. Vamos a ver por último otra. Esta hay que tener mucho cuidado porque fijaros, me hace la integral entre menos 1 y 1 de esta área, ¿vale? De esta función. Si la hiciéramos directamente, como hemos explicado antes, sale 0. ¿Por qué sale 0? Porque nos fijamos que la integral entre menos 1 y 0 sale este trocito, que es exactamente igual entre 0 y 1. Claro, este al estar por debajo es negativo. Este con este se compensa y sale 0. Que un área sea 0 sería que no hay área. Sería un poco raro el resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han producido cambios de signo en trozos del área que se han compensado. Así directamente estaría mal. Habría que hacer primero la gráfica, darnos cuenta que hay un trozo por debajo del eje OX, entonces la haríamos entre menos 1 y 0, más entre 0 y 1, y lo que sale entre 0 y 1 se pondría en valor absoluto. ¿De acuerdo? Sale 3 cuartos, haciéndolas como antes, 3 cuartos más 3 cuartos, nos saldría 6 cuartos, es decir, 3 medios, no 0, como habíamos dicho, que salía directamente, ¿vale? Entonces, en funciones que sean un poco, que no tengamos claro por dónde van, primero hay que dibujarlas, ver si hay trozos negativos, los trozos negativos cogerlos en valor absoluto y después hacer el área en trocitos, ¿vale? Al final sale 3 medios. Bueno, pues con esto hemos terminado el primer vídeo dedicado al cálculo integral. El siguiente vídeo, que sería el vídeo 2, entraría en la determinación de primitivas con cálculo de inmediatas y cambio de variables.